Estimado coinversor, el cuarto trimestre del año ha supuesto un bálsamo para la mayoría de los mercados, permitiéndole reducir parte de las importantes pérdidas acumuladas a lo largo de los 9 meses anteriores. Nuestras carteras no han sido ajenas a este positivo movimiento. Por un lado, nuestro fondo Oros Value International ganó un 13,7% en estos últimos 3 meses del año, acumulando así una rentabilidad del 4,9% en 2022, frente a una subida del 0,8% de su índice de referencia en el trimestre y una caída del menos 13% en el año. Por otro lado, Oros Value Iberia se anotó un 12,1% en el periodo, para una rentabilidad del menos 5,2% en 2022 frente al 11,9% de su índice de referencia en el trimestre y una subida del 2% en el conjunto del año. Aprovecho, como es costumbre, para actualizar nuestras rentabilidades de más largo plazo. Por un lado, desde el inicio de Oros, que fue el 21 de mayo de 2018, Oro Value International consigue una rentabilidad del 26,5%, inferior al 39,6% de su índice de referencia. Mientras que Oro Value Iberia obtiene una rentabilidad del 4,5%, o sea, superior al 2,4% de su índice comparable. Por otro lado, desde 2012, las rentabilidades de este equipo gestor alcanzan el 209% en la estrategia internacional y el 162% de la estrategia ibérica, en comparación con un 188% y un 72% de sus índices respectivamente. Pese a la relativa recuperación de este trimestre, muchos índices han vivido caídas abultadas en este fatídico 2022, aunque muchas causas pueden estar detrás de este retroceso. Estamos convencidos de que el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales ha jugado un papel muy clave. En esta última carta del año me gustaría destacar el papel que han jugado los tipos de interés en la evolución de los mercados, antes y después de su importante viraje. Además, aprovecharé para actualizar las buenas perspectivas de nuestras inversiones. Como siempre, agradecerle su confianza y desearle la mejor para este nuevo año. Recibo un cordial saludo, Javier Ruiz, director de inversiones. Resumen ejecutivo. Todos los factores que causaron un mercado alcista no solo se están deteniendo, sino que se está revirtiendo todos y cada uno de ellos. Stanley Druckenmiller. Finalizamos un 2022 muy complicado para la mayoría de los inversores, un año en el que, prácticamente ningún activo ha conseguido mantenerse a salvo de las correcciones. Aunque muchos factores pueden explicar estas caídas, conflicto con Rusia, economía china, inflación, etc. Estamos convencidos de que la variable clave que ha catalizado este movimiento en todos los mercados ha sido el alza de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. De esta manera, al igual que siempre hemos defendido que las políticas expansivas monetarias y fiscales de los últimos años explicaban la exuberancia en la valoración de muchos activos, incluyendo la renta fija, ahora el alza de tipos de interés ha supuesto el pinchazo de muchos de estos precios claramente inflados. Por otro lado, aprovechamos que iniciamos un año para repasar las buenas perspectivas de nuestras inversiones para los próximos ejercicios. Adicionalmente, como es habitual, comentaremos los movimientos más significativos que se han producido en nuestras carteras. Entre otros, podemos destacar que en Oros Value International hemos vendido nuestra posición en el vehículo Sprott Uranium Cyclical Trust y el holding TK Corp, al encontrar otras alternativas más atractivas en estos momentos. A su vez, hemos invertido en la plataforma de medios de pago PayPal Holding, en la compañía de plataformas tecnológicas china Baidu y en la empresa de concesionario británica Pendragon. Tras, la caída del precio en el mercado por la retirada de la OPA por parte del grupo sueco Underheading. Por su parte, en Oro Value Iberia no se han producido entradas o salidas, pero hemos incrementado nuestra exposición a compañías muy penalizadas como Atalaya Mining o Talgo. Adicionalmente, el holding Sonaecom ha recibido una OPA por parte de su matriz, Sonae, a un precio que la verdad que se nos antoja muy alejado de un valor razonable. ¿El Annus Horribilis que pinchó todo? 1992 no es un año que recordaré con placer intenso. En palabras de uno de mis colaboradores más comprensivos, se ha convertido en un Annus Horribilis. Isabel II de Inglaterra.
Bueno, pues finalmente, tras 3 ejercicios de ascensos continuados, salvo por las ligeras caídas de 2018, el principal índice bursátil del mundo, que es el SP500 de Estados Unidos, ha sufrido en 2022 un importante varapalo, al dejarse cerca de un menos 20% en el periodo, marcando como así, su peor año desde la gran recesión de 2008 y, pues su tercera peor caída en varias décadas. La otra caída reciente más abultada fue la de 2001, pues causada por el pinchazo de la burbuja.com, pero peor suerte ha corrido su homólogo tecnológico, el índice Nasdaq, que ha retrocedido alrededor de un menos 33% en este complicado ejercicio bursátil, aunque entre los mercados más relevantes, los americanos son los que se han llevado la peor parte. Prácticamente ningún índice del mundo se ha salvado de la quema. Así, pues muchas de las bolsas asiáticas han vivido correcciones que han oscilado desde el menos 15% de los índices chinos a un menos 33% en el caso de Vietnam. Por su parte, en Europa hemos visto caer, entre otros, a la bolsa de Austria un menos 19%, a la de Suiza un menos 17%, a la de Suecia un menos 16%, a la que en Alemania e Italia alrededor de un menos 13% y a nuestro IBEX 35, un menos 5,5%. Como contraparte a esta tendencia negativa, resulta muy llamativo como algunos mercados más exóticos han vivido extraordinarias revalorizaciones a este fatídico 2022. Sin duda, la estrella bursátil ha sido la bolsa de Venezuela, con ascensos del 250%, seguida por el mercado turco, 196%, y el Merval de Argentina, 142%. Casualmente, se trata de índice de valores pertenecientes a economías que han visto destruida una vez más su divisa y como consecuencia están sufriendo, entre otros muchos males, episodios hiperinflacionarios que por otro lado vuelven a demostrar la capacidad de protección de los activos de renta variable en entornos de fuerte pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, la renta variable global no es el único activo que ha vivido su particular annus horribilis. Como ya tuvimos la oportunidad de destacar en nuestra cuarta conferencia anual de inversores, la renta fija pública global, utilizada siempre con un proxy del activo libre de riesgo, ha presentado su peor comportamiento en varias décadas e incluso ha sido el año de caídas más abultadas en algunos mercados, como es el caso de Estados Unidos. Y no solo es eso, que algunas plazas tan importantes como la de Reino Unido o la de Japón han vivido momentos de presión muy elevada, forzando a que sus bancos centrales se replanteen sus políticas monetarias de un día para otro. Por si alguien se lo está preguntando, no es nada común un año en el que tanto la renta variable como la renta fija gubernamental arrojen rentabilidades nominales negativas. De hecho, las veces que esto ha sucedido en el caso del mercado americano, desde 1871 se pueden contar con los dedos de una sola mano. O sea, no es difícil imaginarse el enorme roto que esta extraordinaria circunstancia ha generado en las clásicas carteras mixtas, que aplican la famosa estrategia inversora del 60-40, ¿no? 60% en acciones y 40% en renta fija. Asimismo, el sector inmobiliario, que también suele considerarse un activo de bajo riesgo, está obviamente padeciendo también fuertes correcciones en países en los que parecía que nunca iba a detener su ascenso. Algunos ejemplos, sin ser exhaustivos, serían Australia o Reino Unido, que presentan su peor año desde 2008. Suecia, con caídas no vistas desde la década de los 90, o China, cuyo colapso inmobiliario ya destacamos hace algunos trimestres. Desde luego, parece cuestión de tiempo que otros mercados que han vivido subidas muy causadas los últimos años, como el de Estados Unidos, terminen uniéndose a esta lista. Empero, no solo los activos más tradicionales han visto cómo se colapsaba su precio en 2022, también otros, ¿no? Con un componente mucho más especulativo, como son los que comúnmente se conocen como las criptodivisas, ellos han vivido su particular descenso a los infiernos. Tras el éxito de Bitcoin como concepto y como inversión, estos últimos años comenzaron a florecer un sinfín de activos sucedáneos, ¿no? Así como plataformas de contratación que facilitarán su compraventa.
Pues el extraordinario sentimiento positivo que rodeó durante 2020 y parte de 2021 a todo este universo propició subidas espectaculares en activos pues con características que, estoy convencido, muy pocos compradores se pararon ni tan siquiera a intentar comprender. Por poner un ejemplo del desenfreno que se vivió durante un tiempo. Una criptodivisa llamada Shiba Inu, que inició su andadura a mediados de 2020, alcanzó una capitalización bursátil de más de 41.000 millones de dólares. En estos momentos, sin entrar en valorar su sentido, capitaliza 5.700 millones de dólares. Otro ejemplo muy llamativo es el de Dogecoin, la criptodivisa que, literalmente aupó el cofundador y tecnorrey. No es un cargo ficticio, pueden buscarlo en su página web de Tesla Elon Musk, con sus ilustrativos tweets hasta alcanzar un valor bursátil de más de 80.000 millones de dólares desde los menos de 500 millones que capitalizaba a finales de 2020. Hoy su valor total es de unos 11.000 millones de dólares. Por su parte, en el caso más conocido de Bitcoin, hemos visto cómo su precio pasaba desde los 10.000 dólares a mediados de 2020, 175.000 millones de capitalización, a los más de 65.000 dólares a finales de 2021, o sea, 1,2 billones de dólares, para luego caer cerca de los 16.000 dólares a finales de 2022. Bueno, pues por supuesto, como siempre sucede, cuando se pinchan este tipo de burbujas, me cuesta calificarlo de otra manera. Pues aflora la fragilidad del sistema en forma de quiebra y destape de fraude. ¿Recuerdan los casos de Enron, WorldCom o Tico? Emergieron tras el pinchazo de las .com. ¿Y el de Madoff? Bueno, pues efectivamente, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria global de principios de este siglo, ¿no? Pues bien, las consecuencias del derrumbe de las criptodivisas no han sido una excepción a esta norma. En 2022 hemos visto cómo colapsaban stablecoins como Terra, Luna, cómo quebraban plataformas de contratación, algunas después de aplicar corralitos a sus clientes, como Celsius, el hedge fund de criptodivisa, Three Arrows Capital, o mucho más sonado y reciente la plataforma FTX y el hedge fund Alameda Research, íntimamente relacionado con esta plataforma y su fundador, Sam Bankman-Fried, cuya quiebra puede haber destapado uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos. Desde luego resulta muy significativo que la persona encargada de supervisar el proceso de quiebra de FTX, que es curiosamente la misma que supervisó el proceso de bancarrota de Enron, afirme que nunca se había encontrado algo parecido. Y dijo así: nunca en mi carrera he visto un fallo tan absoluto en los sistemas de control de una empresa y tal ausencia total de información financiera fiable como sucede aquí. Pero, ¿por qué esta caída tan generalizada de activos tan aparentemente dispare? Aunque atribuir todo el mérito a una única variable carece de sentido cuando hablamos de sistemas adaptativos complejos como son los mercados financieros, la realidad es que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el endurecimiento de la política monetaria de los principales bancos centrales y en especial de la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido el gran detonante de este colapso global. El gran punto de inflexión monetario, ¿no? Es que, como dice Ray Dalio, cuando los tipos de interés suben, el precio de los activos baja. Howard Marks, cofundador y copresidente de Oaktree Capital, así como uno de los inversores más importantes de las últimas décadas, publica cada año una serie de memorándum en los que plasma habitualmente su visión sobre los mercados y la economía. Y estas reflexiones, la verdad, llenas de bastante lucidez y sentido común, son seguidas por toda la comunidad inversora. Incluso, de hecho, Warren Buffett ha llegado a decir que cuando recibe en su correo el memorándum de Marx, deja todo lo que está haciendo y se pone inmediatamente a leerlo. O sea, ¿qué mejor cumplido puede recibir un inversor? Cuando veo el memorándum de Howard Marks en mi correo, es lo primero que abro y leo. Siempre aprendo algo. Y eso lo dice Warren Buffett. Pues bien, su último escrito de 2022 es posiblemente uno de los más relevantes que ha publicado. Y en el memorándum titulado Sea Change, ¿no? Que sería cambio de marea, Marx explica por qué cree que estamos ante el tercer cambio de marea o paradigma que ha vivido en su dilatada carrera inversora.
Y el primero de ellos lo identifica a finales de la década de los 70, bueno, pues cuando la proliferación de nuevas clases de activos y, bueno, pues en especial el desarrollo del mercado de la renta fija, que despierta un cambio de mentalidad entre los inversores que, bueno, pues desde entonces comienzan a gestionar su cartera en base al binomio rentabilidad-riesgo, porque antes no existía una concepción tan clara de esta relación. El segundo se produce a partir de los años 80, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, consigue contener la disparatada inflación de aquel periodo con una agresiva subida de tipos de interés, bueno, generándose un entorno muy propicio para una progresiva reducción de estos, ¿no? Que se ha extendido durante más de 4 décadas. La combinación de estos dos cambios de marea explicaría la evolución y el desarrollo de los mercados financieros que hemos visto hasta principios de 2022. Pues como recuerda Marx en el memorándum, en este periodo el SP500 ha mostrado una extraordinaria evolución, cosechando una rentabilidad anualizada del 10,3%. De nuevo, aquí varios factores explican este excelente comportamiento de la bolsa americana en el periodo, como por ejemplo el crecimiento de su economía, el desarrollo tecnológico, bueno, o el buen hacer de sus empresas simplemente. Sin embargo, como recalca Marx, es imposible ignorar el impacto de los tipos de interés en esta evolución. Y dice así: a mi entender, una parte significativa del dinero ganado por los inversores en el periodo responde al viento de cola causado por la caída masiva de los tipos de interés. Creo que es casi imposible sobreestimar la influencia de su descenso en las últimas 4 décadas. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque la reducción de tipos de interés estimula el endeudamiento, ¿no? Favoreciendo así un incremento del consumo y de la inversión, lo que repercute pues, en el crecimiento de la economía y en los beneficios empresariales. Por otro lado, estos menores tipos de interés aumentan la valoración de los activos al reducirse su tasa de descuento. Recordemos que el valor de un activo equivale a la suma de sus flujos futuros de caja libre descontados al presente. Bueno, en la teoría del valor de una inversión, escrita pues hace ya más de 50 años, John Burr Williams estableció la ecuación para el cálculo del valor, que vamos a resumir aquí. El valor actual de cualquier acción, bono o negocio está determinado por sus entradas y salidas de caja, descontadas a una apropiada tasa de interés, que podemos esperar que se produzcan durante la vida de ese activo. Bueno, estas dinámicas muy probablemente se han visto acrecentadas o al menos mantenidas en el tiempo más de lo que cabría esperar por las políticas monetarias y fiscales extraordinariamente expansivas de los pasados 15 años. Algo de lo que hemos hablado ya anteriormente. Por ello, en esta ocasión, me gustaría incidir sobre la dinámica perversa que este entorno ha ocasionado sobre el comportamiento de los directivos de las empresas cotizadas y de sus inversores en los últimos años y cómo el giro de las políticas monetarias de los bancos centrales ha terminado con ella. Edward Chancellor decía así: sin el interés es imposible valorar las inversiones. Bueno, pues vamos a comenzar primero explicando sucintamente cómo la reducción de tipos de interés ha propiciado un cambio en el comportamiento de los directivos de las empresas. Para empezar, la reducción de coste de la financiación anima a los empresarios a incrementar su endeudamiento, a iniciar proyectos de inversión que, bueno, pues de otra manera no serían atractivos. Y no solo eso, sino que los bajos tipos de interés, recordemos que han llegado a situarse durante una buena temporada en terreno negativo, hizo que el mercado estuviera dispuesto a dar un importante valor a proyectos pues que no eran más que meras promesas, ¿no? Dado pues su incierto éxito y su lejanía temporal. Démonos cuenta de lo pernicioso del proceso que se destapa de esto que acabamos de comentar. Por un lado, el equipo directivo de una empresa no llevaría a cabo este tipo de proyecto en circunstancias más normales, ya que no conseguiría financiación para realizarlo. Y probablemente el mercado penalizaría este tipo de iniciativa dando una menor valoración a la entidad que dirige. Y por otro lado, bueno, pues los empresarios terminan perdiendo toda disciplina al encontrarse con un entorno en el que cualquier idea es valorada positivamente por la comunidad inversora, o sea, independientemente de las pérdidas que son ciertas que hoy se estén produciendo. Y bueno, pues también favoreciendo como consecuencia un entorno competitivo insostenible y más que costoso para la industria en su conjunto. Pensemos, por ejemplo, en el sector de la automoción.
Se trata de una industria históricamente muy aburrida, muy competida y pues con pocos cambios en cuanto a fabricantes se refiere, ¿no? Sin embargo, esta última década varias revoluciones han propiciado la aparición de nuevos jugadores que han puesto en jaque a los fabricantes tradicionales. Y en concreto, pues ha sido la llegada del vehículo eléctrico y ese desarrollo de la tecnología de conducción autónoma, pues que está cambiando el statu quo del sector. Bueno, pues bien, el acceso ilimitado a capital que han disfrutado los recién llegados ha permitido que muchas de estas nuevas compañías alcanzasen valoraciones posiblemente impensables en otro contexto monetario. Pensemos en el caso concreto de los vehículos eléctricos, donde fabricantes como Tesla o NIO vieron cómo su valor bursátil ascendía de manera extraordinaria. Tesla pasó de capitalizar unos 75.000 millones de dólares a primero de 2020 a alcanzar los 1,23 billones de dólares a finales de 2021. Un 1.600% de rentabilidad en menos de 2 años para una empresa que ya capitalizaba 75.000 millones de dólares. Por su parte, NIO vio crecer su capitalización desde los meros 3.000 millones en 2020 a los casi 100.000 millones a principios de 2021. En ambos casos, sus cotizaciones han llegado a sufrir grandes desplomes. Alrededor del menos 75% en el caso de Tesla y más de un menos 85% en el caso de NIO, poco después de esa espectacular subida. ¿Justificaban la marcha y las perspectivas de sus negocios un salto de tamaña magnitud y celeridad? ¿Qué cuota de mercado futura y qué valor llegó a pagar el mercado por las tecnologías, productos adicionales a la fabricación de automóviles eléctricos de estas compañías? ¿Cuánto ha beneficiado ese entorno de tipo bajo a estas entidades que ofrecían promesas al mercado, permitiéndoles financiar cuantiosos proyectos de inversión irrealizables para sus competidores, cuando estos últimos eran los que contaban con un balance mucho más sólido y una fuerte capacidad de generación de caja actual? Como reflexión, Jim Chanos, posiblemente el mejor inversor corto, porque sus clientes ganan dinero si las acciones pierden valor, de la historia, el mejor inversor corto de la historia, comentaba irónicamente sobre Tesla hace unos meses. Es pues una compañía de energía, es una compañía de baterías, es una compañía de robótica, es una compañía de conducción autónoma, elige lo que quiera. Además de todo esto, va a ver crecer sus ingresos por la venta de automóviles un 40% o 50% en los próximos 10 años. Lo tiene todo y está dirigido por el hombre más inteligente del universo. Es la acción de los sueños y de las esperanzas. Bueno. Otro ejemplo claro lo encontramos en el sector de las grandes plataformas tecnológicas, donde el mercado pues estaba dispuesto a valorar estas compañías con múltiplos cada vez más elevados, lo que alentaba a sus equipos directivos a incrementar todo tipo de gasto, todo tipo de inversión, bajo la esperanza, por supuesto, pues de obtener mayores ganancias y rentabilidades futuras. Sin embargo, el ejercicio de 2022 ha puesto fin a esta patente falta de disciplina, ¿no? Como demuestran pues esas grandes caídas bursátiles de estas compañías, forzándolas pues a iniciar masivos despidos de personal y a tomar medidas de mejora de rentabilidad. Así, por ejemplo, Amazon, Meta Platform, que es la antigua Facebook, Leaf, Hewlett Packard, Salesforce, Snap, PayPal Holding o Alphabet, ¿no? Pues para citar algunos ejemplos, han anunciado importantes reducciones de personal para los próximos meses y medidas para incrementar los márgenes operativos de sus negocios. La misma dinámica se está viviendo en China, donde compañías como Tencent Holding, Alibaba Group o Baidu han iniciado procesos de reducción de gasto e inversión en proyectos pues ahora menos prioritarios y de escasa rentabilidad. O sea, dicho de otra manera, el mercado se ha cansado de pagar por las promesas y exige ya ver certidumbre. Pero, como adelantábamos pues más arriba, no solo los equipos directivos de las empresas se han visto influenciados de una manera u otra por las laxas políticas monetarias de estos años,
Efectivamente, muchos inversores también perdieron su disciplina ante un entorno de mercado que no era favorable para la inversión por fundamentales o, como nos gusta decir, en oros con sentido común. Bueno, ya hemos destacado en nuestras conferencias anuales y en anteriores cartas a los inversores, como las actuaciones de los bancos centrales y los estímulos fiscales de estos años, generaban un contexto poco propicio para la inversión value, por lo que no voy a repetir esa parte de lo que ha sucedido aquí. Sin embargo, sí me gustaría destacar los peligros de otra narrativa que durante años parecía justificar cualquier valoración en un determinado perfil de compañía, la inversión en las llamadas compounder. Bueno, grosso modo, las compounders son aquellas compañías que cuentan con un negocio de elevada calidad, capaz de generar grandes rentabilidades sobre su capital empleado, ROCE, en la jerga financiera, y que además pueden reinvertir el beneficio generado en su propio negocio con esas elevadas tasas de retorno de manera sostenible en el tiempo. Bueno, esta última parte es muy importante, ya que hay empresas con capacidad pues, para obtener grandes rentabilidades, pero sin posibilidad de reinvertir el beneficio cada año, por lo que no componen su valor de la misma manera. Obviamente, bueno, pues la empresa ideal para un inversor es aquella que entre dentro de la categoría de compounder y que adicionalmente esté cotizando en el mercado a un precio pues suficientemente atractivo, ¿no? Sin embargo, de aquí el quid de la cuestión, ya que muchos inversores obviaron esta segunda condición durante demasiado tiempo, olvidando pues la máxima de qué precio es lo que paga y valor es lo que recibe. No es lo que compra, es lo que paga. El éxito de una inversión no proviene de comprar buenos negocios, sino de comprarlos correctamente. Y si no comprende la diferencia, entonces ya esto no es para ti. Este fenómeno se concentró generalmente en aquellas plataformas tecnológicas llamadas a revolucionar alguna industria. En algunos casos, el movimiento, bueno, pues tenía su fundamento, ¿no? Ya que toda narrativa extrema necesita su parte de verdad para que pueda sostenerse en el tiempo. Sin embargo, en otros muchos casos, hablamos de compañías prácticamente por hacer, donde su futura generación de caja era como poco incierta. Un claro ejemplo de esta dinámica sería el caso de Carvana, ¿no? La compañía de venta online de vehículos de segunda mano que iba a acabar con el modus operandi tradicional, pues de la venta física de los concesionarios, donde por cierto contamos desde hace años con inversiones en compañías como Vertu Motors o Pendragon. Y es que esta empresa pasó de capitalizar unos 8.000 millones de dólares a principios de 2020 a contar con un valor bursátil de más de 62.000 millones poco más de un año después. O sea, una revalorización del 675%. ¿Cuál es su capitalización actual? Bueno, pues algo más de 1.300 millones de dólares y acosada por los rumores de bancarrota. Un segundo ejemplo ilustrativo sería el de Peloton Interactive, o sea, la empresa que iba a romper moldes en la industria del ejercicio. Bien, pues la compañía pasó de valer unos 7.500 millones a principios de 2020 a alcanzar una capitalización de más de 45.000 millones de dólares pocos meses después, o sea, una revalorización del 500%. Su valor bursátil actual ronda los 4.000 millones. De nuevo, bueno, Jim Chanos, al igual que antes vimos con Tesla, argumentó de manera muy ilustrativa lo sucedido con Carvana. Si ya no creces y no consigues ganar dinero, entonces el mercado pasa de valorarte a 20 veces tus ingresos a 10 veces tu margen bruto. Lo que sea. A considerarte un vendedor de vehículos usados con presencia en internet que pierde dinero. Eso es una buena rebaja. Pero, como decía hace un momento, en muchos casos la expansión de múltiplos vivida por muchas compounders tenían una explicación fundamental: negocios de indudable calidad, con relevantes ventajas competitivas que también gozaron de grandes revalorizaciones en el periodo hasta alcanzar unos niveles difícilmente justificables. Algunas de estas compañías han estado en nuestro radar durante todos estos años. De hecho, fuimos accionistas de varias de ellas en nuestra anterior etapa profesional, bueno, en la que hemos estado esperando pacientemente a que apareciera el mejor momento de reentrada en un contexto en el que nuestra cartera ha cotizado siempre con un margen de seguridad y un potencial de revalorización muy elevado. Finalmente, como explicaremos en mayor detalle los movimientos de la cartera, esta oportunidad ha empezado a materializarse. Así que a lo largo del último año, el alza de los tipos de interés pues, ha finalizado con esta exuberancia de mercado, situando estos grandes negocios en precios de mercado mucho más razonables e incluso muy atractivos.
Por este motivo, estos últimos meses hemos elevado notablemente nuestra exposición al sector, incrementando nuestra inversión en el holding sudafricano Naspers, que es exposición pues, a Tencent con descuento, e incorporado empresas como Alphabet, PayPal o Baidu, tras sufrir caídas, en algunos casos incluso superiores al menos 75% en este fatídico periodo para la industria de plataformas tecnológicas. En definitiva, el gran giro monetario que hemos vivido en 2022 ha permitido que se genere años después una nueva oportunidad para reinvertir en negocios de gran calidad a precios muy atractivos, lo que hemos aprovechado para situar nuestro peso agregado en esta industria en el 13% de nuestra cartera internacional. Adicionalmente, ha servido como buen recordatorio de que tan importante para generar rentabilidades satisfactorias y sostenibles en el tiempo es acertar en lo que uno invierte, como en lo que no invierte. En palabras de Jean-Marie Eveillard, uno de los mejores inversiones value de todos los tiempos, dice así: me ha ayudado más como inversor lo que evitaba que en lo que invertía. No tenía nada en Japón a finales de los 80, ni nada en el sector de las telecomunicaciones, media y tecnología a finales de los 90, ni tampoco en el sector financiero a comienzos de este siglo. Bueno, Warren Buffett dice que una predicción sobre la evolución del mercado no te dice nada sobre a dónde se dirige este, pero sí mucho sobre la persona que hace esta predicción. Bueno, este momento del año suele ser muy propicio para que algún periodista financiero o algún conocido pues, nos pregunte por nuestras expectativas para el mercado en el ejercicio. Obviamente no lo sabemos. Y la verdad es que no es algo que nos preocupe, por lo que nunca damos una respuesta satisfactoria a este tipo de preguntas. Nuestra visión es que el mercado está ahí pues para ayudarnos como inversores al ofrecernos diferentes oportunidades de inversión en cada momento que intentamos aprovechar con mayor o menor éxito. Tampoco podemos saber cómo va a comportarse nuestra cartera, o sea, no es algo que esté en nuestras manos. Dicho esto, sí, contamos siempre con una imagen bastante clara de las bondades de las inversiones pues, que componen nuestros fondos de inversión. Y por este motivo, dado que iniciamos un nuevo año, me parece interesante repasar las grandes temáticas inversoras pues, contenidas en nuestro fondo de inversión Oro Value Internacional. Y, bueno, Oro Value Iberia, al ser un fondo de renta variable ibérica, no tiene grandes temáticas que permitan este tipo de ejercicio y porque somos optimistas respecto a su posible comportamiento futuro. Asia, 22,5% de la cartera. El grueso de la exposición lo tenemos, como sabe, a través de las compañías cotizadas en Hong Kong, así como de las plataformas tecnológicas Naspers y Baidu, que vuelve a nuestra cartera este trimestre, cuyos negocios en general están muy vinculados a la marcha de la economía china. Obviamente, su mala evolución en los últimos 2 años ha impactado muy negativamente en estas empresas y muy especialmente en sus cotizaciones, registrando todas ellas grandes caídas en el periodo. Como ya hemos destacado a lo largo de los últimos trimestres, 3 factores han estado detrás de este frenazo económico, que es el impacto regulatorio en el sector tecnológico chino, la crisis de su sector inmobiliario y la política de cero COVID, pues, seguida por el gobierno de Xi Jinping. Sin embargo, pues los acontecimientos de las últimas semanas nos animan a ser cautelosamente optimistas con respecto a estas 3 circunstancias. Empecemos por el sector tecnológico, donde 2 frentes han hecho estragos en esta industria en los últimos tiempos. Por un lado, el enorme crecimiento de las grandes compañías tecnológicas, así como el rápido enriquecimiento e incremento de poder de sus fundadores, posiblemente comenzó a incomodar al Partido Comunista de China y a su líder Xi Jinping, algo que se hizo más evidente tras el castigo recibido por Jack Ma, el fundador de Alibaba, tras su famoso discurso criticando al sector bancario chino y las posteriores medidas regulatorias destinadas a penalizar y ganar un mayor control sobre el sector tecnológico del país. Por otro lado, la amenaza formal por parte de la Securities Exchange Commission americana de excluir de su mercado a las compañías chinas cotizadas allí si no comenzaban a dar un acceso a la información suficiente para sus auditores, contribuyó al sentimiento negativo que ya acompañaba a este sector. Pues estos frentes, unidos a la marcha de la economía china, explican las grandes caídas bursátiles que padecieron compañías como Alibaba, Tencent, Baidu, Meituan, Pinduoduo o JD.com, para citar algunas de las más importantes en el periodo. Sin embargo,
parece que se está iniciando un punto de inflexión importante en ambos frentes. Así que el gobierno chino pues, anunció en enero, a través de la figura de Guo Shuqing, secretario del Partido Comunista de China, que la futura supervisión del sector se verá normalizada y que se dará apoyo a las plataformas pues, para que tengan un papel más relevante en la creación de empleo y en la competencia global. Por su parte, China permitió finalmente una auditoría satisfactoria por parte del regulador americano, completada pues, a mediados de diciembre, lo que debería reducir de manera importante el riesgo de expulsión de sus compañías del mercado de acciones estadounidense. Desde luego, noticias positivas que han contribuido a explicar la buena evolución reciente de nuestras inversiones en Naspers y Baidu, cuya ponderación conjunta de nuestra cartera expone un 8,5% aproximadamente. En cuanto al sector inmobiliario, la política de prosperidad común y en concreto la implantación de las 3 líneas rojas para limitar el crecimiento y endeudamiento de las promotoras del país han llevado a la industria a vivir una crisis de liquidez y solvencia de difícil contención. Tras la caída de Evergrande Group y otros grandes del sector, así como los continuos impagos de deuda y la parálisis generalizada, el gobierno parece haber tenido suficiente y pues ha tomado una serie de medidas cada vez más decididas y contundentes, pues para tratar de aliviar esa situación. En concreto, a mediados de noviembre anunció la puesta en marcha de una guía de 16 puntos que debe adoptar el sector financiero para apoyar a las compañías inmobiliarias, además de favorecer la captación de capital a través de nuevas emisiones de deuda, ampliaciones de capital o venta de filiales. Posteriormente, ya en enero, Beijing anunció el borrador de un nuevo plan de 21 puntos, destinado pues, a ayudar a las entidades promotoras de mayor calidad, así como una rebaja en los requisitos pues, de las 3 líneas rojas para algunos de estos jugadores. No somos tan ingenuos para pensar que la recuperación del sector va a tener una forma de V, pero sí parece que entramos en una fase más constructiva que puede poner fin al imparable efecto dominó que se había desatado, aunque aún con grandes incertidumbres. Creemos que este cambio de política y de sentimiento contribuirá a mejorar las perspectivas de nuestra compañía hacia Standard International, posición a distintos activos inmobiliarios en Hong Kong, China y Canadá, además de inversiones en deuda de promotores inmobiliarios chinos, donde tenemos invertido algo más del 1,5% del fondo, así como a reactivar el negocio de nuestras empresas de servicios inmobiliarios Kaisa Prosperity y Aoyuan Healthy Life, cuyo peso conjunto supone el 2,2% en Oro Value Internacional. Aprovecho para destacar que el cerca del 30% de las acciones de Aoyuan Healthy Life están en proceso de poder ser vendidas por su matriz, la promotora Aoyuan Group. Se trata de un movimiento que se está repitiendo continuamente en el sector y que a priori debería ser una buena noticia para sus accionistas, porque evitaría el riesgo de operaciones de financiación encubierta a la matriz y podría agilizar el fin de la suspensión de su cotización, vigente desde hace meses por no completar la auditoría de sus resultados. Y pues por último nos queda el último gran factor que ha explicado la debacle económica reciente de China. Y efectivamente, la inflexible política de cero COVID, llevada a cabo por el gobierno chino sin entrar en valorar por su validez como medida de contención de la pandemia en este país, y ha reducido el consumo y la inversión agregado, impactando negativamente la marcha de la gran mayoría de negocios. No obstante, cuando todo hace indicar que se mantendría esta política en 2023, el gobierno ha dado un giro de 180 grados y ha decidido flexibilizar enormemente las medidas para combatir el coronavirus. Posiblemente el gran descontento de la población ante los continuos encierros, con ciudadanos padeciendo grandes problemas para acceder a alimentos y adicionalmente la elevada tasa de contagio de la actual cepa hayan conseguido que Xi Jinping termine por dar su rígido brazo a torcer. Como es de esperar, esta mayor apertura, unida a la gran acumulación de ahorros precautorios de la familia estos meses, va a facilitar la recuperación de muchas industrias, como la financiera, la de restauración y la de ocio. Todo esto debería beneficiar a compañías en las que estamos invertidos, como son Sun Hung Kai & Co., financiación al consumo e inversiones, Naga Corp, que es casino en Camboya, Tang Palace Holding en China, cadena de restaurantes, Tai Cheung Holding, inmobiliaria lujo y hotel Sheraton en Hong Kong,
Ahishen China Holding, que es cadena de restaurantes, y Time Watch Investment, fabricación y venta de relojes, además de las positivas perspectivas que podemos esperar para sus negocios. Y hablamos de inversiones que cotizan a múltiplos irrisorios y que pagan una rentabilidad por dividendo promedio cercana al 10%. En su conjunto, si incluimos a Kexen Investment, con activos residenciales en Macao, un hotel en Vietnam y otros activos hoteleros en Estados Unidos, Canadá o Japón, estas inversiones suponen más del 10% de nuestros fondos. Las materias primas contienen el 19% de la cartera. Como hemos podido comprobar los últimos trimestres, al contrario de lo sucedido con China, esta temática ha sido la que más positivamente ha contribuido a nuestra cartera el último año y medio. Bueno, obviamente este comportamiento ha propiciado que hayamos reducido nuestra exposición paulatinamente y cambiado la composición de los nombres en los que invertimos. Aunque pueda parecer lo contrario, no todas las materias primas se mueven al unísono. Cada una tiene su dinámica de demanda y de oferta, claro. Ni se encuentran siempre en el mismo momento del ciclo de capital de su industria, pues por lo que intentamos ser activos a la hora de posicionar nuestra cartera, siempre, claro, buscando las inversiones que mejor binomio rentabilidad-riesgo nos ofrezcan. De ahí que en estos momentos el grueso de nuestra exposición lo mantengamos en compañías vinculadas a lo largo de toda la cadena de valor del sector del petróleo y el gas, donde pensamos que las perspectivas de oferta y demanda son favorables a medio plazo. Igual de importante donde, seguimos encontrando oportunidades atractivas de inversión. Por este motivo, Mistras Group, soluciones para la protección de activos de la industria del petróleo y gas, Spartan Delta, producción de petróleo y gas natural, Cool Company, transporte de gas natural licuado, TGS, servicio de generación y análisis de gastos geofísicos, y Shelf Drilling, plataformas petrolíferas, suponen algo más del 12% de Oros Value Internacional. El otro 7% lo repartimos entre Aperam, acero inoxidable, Atalaya Mining, cobre, GeoEnergy Resource, carbón térmico, y Ramaco Resource, carbón metalúrgico. Todas ellas cotizando a niveles muy atractivos tras las caídas que han vivido por los temores al impacto de una potencial recesión global. Financiero Holding ex China, el 30% de la cartera. Se trata de la temática más relevante del fondo, ya que incluimos en este grupo compañías puras financieras y holding, dueños o inversores en otras entidades. Sin embargo, dada su heterogeneidad, he preferido dejarla para el final, ya que no podemos extraer conclusiones generales que afecten al conjunto de estas compañías. En cuanto a los nombres que componen la parte de negocios puramente financieros, destacan entidades en las que llevamos muchos años invertidos, como AerCap, leasing de aviones, Catalana Occidente, seguro tradicional y seguro de crédito, o S&U, financiación a la compra de vehículos de segunda mano y financiación puente para la compra de vivienda. Las tres compañías cuentan con equipos directivos de primer nivel, totalmente alineados con los accionistas, con un foco constante en la eficiencia operativa y con una aproximación conservadora a la gestión de su balance. En cuanto a la gestión de capital, pensamos que AerCap está un peldaño por encima de las otras dos, quizás más condicionadas por su histórica cultura. Al buscar, siempre es maximizar el valor para los accionistas en todo momento y aprovechando para recomprar acciones propias de manera agresiva cuando las circunstancias son las más idóneas para ello. Al margen de esto, las tres compañías cotizan a valorizaciones muy atractivas que, sin duda no reflejan las perspectivas de beneficio futuro y la rentabilidad sostenible de sus negocios. El conjunto de inversiones que forman parte de este grupo de pura financiera supone alrededor de un 17% de nuestra cartera. Por su parte, entre nuestro holding destacan también inversiones históricas tan variadas como Fairfax India, Semapa o CIR. Y me gustaría comentar un par de líneas sobre las primeras de ellas. Fairfax India. Es el holding controlado y gestionado por la reaseguradora Fairfax Financial Holding, el famoso vehículo dirigido por Brent Watson, empresario indio-canadiense, considerado durante muchos años el Warren Buffett canadiense. Se trata de una entidad que nos da exposición a activos únicos en India, cotizados y no cotizados, de la mano de un equipo que tiene una filosofía inversora muy similar a la nuestra. Pese a los satisfactorios resultados que están consiguiendo,
prácticamente ha doblado su NAV por acción en 6 años, el mercado ha llegado a valorar a Fairfax India un 50% por debajo de su valor contable. Algunos inversores atribuyen esto a la favorable estructura de comisiones que cobra el equipo directivo, que son vinculadas al tamaño del vehículo y a la evolución del NAV en vez de al precio de la acción, por ejemplo. Aunque compartimos el descontento por la estructura de comisiones en un momento de valoración como el actual, no es algo que no supiéramos como accionistas y posiblemente no es una conversación que se estaría manteniendo si el vehículo cotizase a su valor contable o incluso por encima. Por otro lado, aunque nos gustaría que fuera más agresivo, el equipo directivo está realizando recompras de acciones generadoras de valor por este elevado descuento y además continúa rotando la cartera de activos, demostrando en las valoraciones de salida que el NAV publicado no solo es cierto, sino posiblemente bastante conservador. Obviamente, el gran catalizador para la cotización podría ser la salida a bolsa del aeropuerto de Bangalore, que es el principal activo de Fairfax India y cuya valoración, según las últimas noticias, podría estar muy por encima del valor contable registrado en el NAV de la compañía. Bueno, en definitiva, la compañía cotiza con un descuento que se nos antoja inexplicable y de ahí que sea una de las principales inversiones de nuestro fondo. En su conjunto, los holdings suponen un 13% de Oros Value Internacional. Bruce Berkowitz dice así que al ignorar al resto de inversores encontramos oportunidades de inversión de las que la gente está huyendo. Bueno, pues a continuación se incluye un resumen con los movimientos más reseñables de las carteras de nuestro fondo. Oros Value International, reducciones y salida. Materias primas, 19%. Posiciones comentadas, TK Corp, vendida, y Sprott Cyclical Uranium Trust, vendida. Este trimestre abandonaron nuestra cartera dos compañías en las que llevamos varios años invertidos, que es TK Corp y Sprott Cyclical Uranium Trust. Aunque ambas cuentan aún con potencial de revalorización, cada posible inversión compite con el resto de las que componen nuestra cartera. Y en este caso pensamos que contamos con otras opciones con una potencial rentabilidad ajustada al riesgo incurrido más atractivo. Otros, posiciones comentadas, AerCap 4%, Iberalia 2,5%. Las mayores reducciones de peso se han producido en nuestras compañías AerCap y Iberalia. En los dos casos, su cotización ha tenido una excelente evolución en los últimos meses, merced a unos resultados trimestrales que superaron lo esperado por el mercado, y seguimos viendo un elevado potencial de revalorización en ambas inversiones, por lo que pese a la parcial desinversión, las mantenemos con una ponderación media alta dentro de Oro Value Internacional. Incrementos: entradas, plataformas tecnológicas el 12,7%, posiciones comentadas, PayPal Holding 2%, Baidu 2%. Como ya adelanté en el comentario inicial de esta carta trimestral, hemos aprovechado el desplome vivido por las plataformas tecnológicas para reiniciar posiciones en compañías de las que ya hemos sido accionistas en el pasado y cuya valoración no llegaba hasta ahora, ¿no? A arrojar ese margen de seguridad suficiente elevado para invertir en ellas. Tal es el caso de PayPal y de Baidu. PayPal es una de las compañías más importantes de pagos online del mundo y la líder ex China entre las carteras digitales. La empresa opera en los dos lados de una transacción, ofreciendo servicios que facilitan la compra a sus usuarios y la venta a los comercios, actuando como pasarela de pago. Y en los últimos años PayPal ha expandido su ecosistema de manera orgánica e inorgánica hacia otros servicios financieros, préstamos a empresas y consumidores, envío de remesas, prevención de fraude, datáfonos, pagos con tarjeta, etc. Y de marketing, descuentos, campañas direccionales, etc. Sus productos más exitosos actuales posiblemente sean Venmo, que es la aplicación con servicios similares a PayPal, pero con un componente de red social, con lo que atrae exitosamente a un público más joven. Braintree, pasarela de pagos y su servicio de financiación al consumo sin intereses, Buy Now o Pay Later. Este enriquecido ecosistema ha permitido a PayPal proseguir con su elevado crecimiento en los últimos años, ¿no? Hasta alcanzar 432 millones de cuentas activas y de estas, unos 35 millones corresponden a comercio. A cierre del tercer trimestre de 2022, además de elevar el atractivo para sus clientes,
como demuestra el récord de transacciones por cuenta registrado en la última publicación de resultados. Además de esto, PayPal ha conseguido un hito histórico al alcanzar un acuerdo con Amazon que permitirá a sus clientes comprar los productos con el servicio de pago de Venmo. Sin embargo, pues no todo ha sido luces para PayPal estos años. La realidad es que este crecimiento no ha venido acompañado del apalancamiento operativo que se le esperaba, lo que contribuyó al sentimiento negativo hacia la compañía en 2022. Ya de por sí elevado por el pinchazo en la valoración de las compañías de plataformas tecnológicas y pues por el entorno recesivo en muchas economías en las que PayPal opera. No obstante, el equipo directivo ha tomado cartas en el asunto y está iniciando una serie de iniciativas para expandir los márgenes de manera relevante, sobre todo a lo largo de los próximos años. Este giro, unido a una valoración ahora sí muy atractiva, pues nos ha animado a retomar la inversión en la compañía. Y por su parte, Baidu, pues como muchos sabrán, es conocida como el Google chino. La compañía cuenta con el buscador de internet líder del país asiático desde hace años, lo que le ha otorgado pues una posición históricamente privilegiada para monetizar a través de la publicidad online, o sea, una enorme base de usuarios. Sin embargo, el auge de dos tipos de aplicaciones ha puesto en entredicho la sostenibilidad de su modelo de negocio. Por un lado, las aplicaciones sociales móviles como la archiconocida TikTok de ByteDance. Y pues han surgido como nuevo modelo de consumo online, generando una plataforma nueva a través de la que monetizar los usuarios de Internet. Por otro lado, incluso más disruptivo a largo plazo, el surgimiento de las llamadas superaplicaciones, o sea, una suerte de navajas suizas virtuales que permiten a sus usuarios acceder a muchos productos y servicios sin tener que abandonar su interfaz en ningún momento, lo que resta el atractivo al buscador tradicional de Baidu. Y en este campo, pues sin duda destacan Tencent con su superaplicación Weixin WeChat, Alibaba con Alipay o Meituan. Pues estos dos factores han propiciado de que la cuota de mercado en publicidad online de Baidu haya descendido desde un 17% en 2017 hasta menos de un 7% estimado para este 2022. Pues a este deterioro tenemos que unir el desplome bursátil de su participada Iqiyi, la plataforma de vídeo controlada por Baidu, y sus inversiones en compañías como Trip.com, la plataforma de hoteles y vuelos. Con estos frentes abiertos, ¿por qué hemos decidido reinvertir en la compañía? Pues en primer lugar, porque el equipo directivo no se ha quedado de brazos cruzados ante estas amenazas y ha sabido reinventarse lanzando su propia superaplicación. Y en estos momentos Baidu App cuenta con 634 millones de usuarios activos mensuales y lo que es muy relevante, cerca del 85% la usan a diario. Además, han sabido reorientar el negocio del buscador a través de su portal Baidu Feed, una recomendación de contenido personalizada, en especial vídeos cortos, pues para cada usuario. Y de su producto de páginas gestionadas, donde las compañías pagan a Baidu para suministrarle sus soluciones de inteligencia artificial para su actividad de marketing y captación de tráfico de usuarios. Notablemente, las páginas gestionadas ya suponen más del 50% de los ingresos por publicidad de Baidu. Precisamente, la inteligencia artificial es un campo en el que la compañía destaca claramente y en especial por su asistente virtual DuerOS y por su tecnología de conducción autónoma. En concreto, Baidu cuenta con los servicios de taxis autónomos, los Apollo Go, que ya compiten en algunas ciudades de tú a tú con los taxis tradicionales y han conseguido recientemente la importante aprobación de Beijing para ofrecer este servicio sin asistencia humana. Adicionalmente, ha constituido una sociedad conjunta con Geely Automobile Holding para fabricar vehículos eléctricos autónomos. Y por otro lado, al igual que el resto de las plataformas tecnológicas del mundo, Baidu está tomando medidas para expandir la rentabilidad del negocio, o sea, priorizando pues aquellas iniciativas más importantes y rentables para la compañía. Un ejemplo común del sector lo encontramos en los servicios y productos para la nube, donde todas las empresas chinas, sin excepción, han pisado el freno a su expansión de manera importante. Adicionalmente a los precios actuales, su participación Iqiyi y sus inversiones en compañías como Trip.com presentan probablemente un importante potencial de revalorización. Y todo esto, pues unido a la previsible recuperación de la economía china
pues a un balance muy sólido en el momento de nuestra inversión. La caja, y las inversiones financieras suponían más de la mitad de la capitalización bursátil de la compañía. También a un mayor apetito, aunque aún tímido, pero bueno, del equipo directivo por la recompra de acciones y en especial una valoración muy atractiva, pues para un negocio que aún cuenta con relevantes ventajas competitivas, nos ha llevado a volver a invertir en la compañía. Pues las posiciones comentadas son ALD Automotive, 4,7% y Pendragon, 0,9%. Hemos aprovechado la pasividad de la cotización de ALD Automotive durante parte del trimestre para incrementar sustancialmente nuestra inversión en la compañía francesa de renting de vehículos. Este trimestre ha coincidido con la publicación de un resultado pues extraordinariamente positivo por parte de la compañía, además de haber ejecutado la ya anunciada ampliación de capital para formalizar la adquisición de su gran rival, LeasePlan. Y seguimos pensando que el mercado no está valorando como se merece una compañía que debiera generar retornos normalizados sobre fondos propios tangibles cercanos al 20%, gracias pues, a sus importantes ventajas de escala dentro de su competido sector. Por último, destaca la reinversión en la compañía de concesionarios de vehículos Pendragon y vendimos el pasado trimestre nuestra posición. Todo esto, pues tras la OPA lanzada por el grupo sueco Underheading, liderado por el antiguo consejero delegado de Pendragon, que ya ostentaba el 27% del accionariado. Sin embargo, a primeros de diciembre anunciaron que retiraban la OPA por la incertidumbre del momento, lo que desencadenó una importante corrección bursátil de Pendragon. Y pensamos que es posible que, en realidad el motivo pueda ser más el tensionamiento de las condiciones de financiación de la operación, por lo que no descartamos un nuevo intento futuro. Todo esto, pues unido al atractivo precio actual al que cotiza la compañía, nos ha animado a reiniciar nuestra inversión. Oro Value Iberia, reducciones y salida. Posiciones comentadas, CEMAPA un 7% y Catalán Occidente 6,9%. Tanto CEMAPA como Catalán Occidente se mantienen como principales inversiones de nuestro fondo ibérico. Sin embargo, hemos aprovechado el trimestre para rebalancear algunas posiciones, en función de su potencial relativo. Incremento y entrada, posiciones comentadas son Talgo, un 4,6%, Atalaya Mining, 3,2% y Sonaecom, 2,6%. Las dos compañías en las que más hemos incrementado nuestra inversión este trimestre serían Talgo y Atalaya Mining. En el caso de Talgo, compañía especializada en el diseño, fabricación y desarrollo tecnológico y mantenimiento de material rodante, la debilidad de sus resultados a lo largo de 2022 ha supuesto un importante lastre para su cotización. Sin embargo, pensamos que a los precios actuales solo el negocio de mantenimiento cubriría la valoración, con lo que el margen de seguridad resulta muy elevado. Por su parte, Atalaya Mining ha sufrido también, la verdad que un importante castigo, inducido por la caída del precio del cobre, derivado a su vez por los temores sobre la situación económica china. No obstante, la previsible mejoría del país asiático este 2023 y en especial las favorables dinámicas de oferta y demanda para el metal a medio y largo plazo, hacen que la compañía cotice una valorización muy atractiva, lo que nos ha animado a incrementar nuestra inversión. Por su parte, el peso de Sonaecom se ha elevado en el periodo tras la OPA recibida el pasado 21 de diciembre por el holding portugués Sonae, del que también somos accionistas y que ya controlaba el 89,97% de esta filial. El precio ofertado es de 2,5 euros por acción, pagadero en efectivo, lo que supone una prima aproximada del 25% sobre su cotización del día anterior y más de un 30% sobre el promedio de jornadas anteriores. Como hemos destacado en otras ocasiones, los procesos de OPA suelen ser buenas noticias para los accionistas de la empresa objetivo, ya que ayudan a materializar la rentabilidad potencial de la inversión más rápidamente y también permite reinvertir ese dinero en otras alternativas más atractivas. Sin embargo, este no es el caso. El precio ofertado por Sonae es claramente inferior a un valor objetivo razonable para Sonaecom, que en nuestro caso estimamos un 55% aproximado por encima de esos 2,50 euros por acción. Por este motivo estamos valorando qué acciones podemos tomar para intentar conseguir un precio más justo para los intereses de los accionistas minoritarios que claramente se están viendo perjudicados. A destacar
Las posiciones comentadas como Iberpapel 4,8%, Ibersol 3,4% y A+ 3,3%. Al margen de estos movimientos de la cartera, me gustaría destacar algunos hitos importantes de varias compañías en las que estamos invertidos. En concreto, quisiera dedicar unas líneas a Iberpapel, Ibersol y A+. Aunque podríamos extenderlo a muchas otras de nuestras inversiones, destacando el trabajo que sus equipos directivos están realizando para generar valor para sus accionistas. Pero, por un lado, el grupo papelero Iberpapel anunció recientemente que iniciaría un programa de recompra de acciones de hasta el 5% del capital de la empresa, algo que aplaudimos en una compañía históricamente muy reticente a realizar este tipo de operaciones por su reducido capital flotante, o sea, acciones intercambiables en el mercado. Adicionalmente, Iberpapel ha concedido una opción de venta de sus terrenos forestales de Uruguay por alrededor de 50 millones de euros, lo que de ejecutarse contribuiría a financiar la parte pendiente del proyecto Hernani. Por su parte, Ibersol, compañía portuguesa de restauración multimarca que opera restaurantes y franquicias en Portugal, España y Angola, anunció a mediados de 2022 la venta de sus restaurantes de Burger King a Restaurant Brands Iberia por alrededor de 260 millones de euros. La transacción contribuyó a destapar valor para los accionistas, al quedar el resto de Ibersol valorado en unas 2 veces EBITDA, algo carente de sentido para un negocio como este. La gran pregunta es, por supuesto, ¿qué van a hacer los directivos con tanto efectivo? ¿Reinvertirán en sus franquicias actuales? ¿Realizarán algún movimiento corporativo? ¿Repartirán un dividendo extraordinario o quizás recomprarán acciones propias? Por ahora, aunque muy tímidamente, han realizado alguna recompra de acciones este pasado mes de diciembre. Y por último, A+, compañía de inspección, ensayos y certificación, es otro ejemplo de empresa que está aprovechando su actual valoración pues, para generar valor a sus accionistas mediante la recompra de acciones propias. Bueno, pues como demuestra el plan de recomprar el 5% del capital aprobado el pasado mes de noviembre, y una vez se completó el anterior programa de recompra. En definitiva, nuestras compañías cotizadas en el mercado ibérico, además de estar valoradas a niveles muy atractivas, cuentan, como demuestran estos 3 ejemplos, con equipos directivos de primer nivel que velan por generar valor para sus accionistas. En la actualidad, en cuanto a oros, me gustaría destacar las entrevistas que Miguel y yo tuvimos el placer de tener en el podcast Hablemos de Inversiones, presentado por Carlos Santizo, Icaria Capital y Crevix, así como las realizadas por Alejandro en el canal de YouTube de nuestros amigos de Momentum Financial y por mí en el canal de My Investor España. Por otro lado, me complace comunicar que desde este mes de enero es posible contratar los fondos de oro en CaixaBank Wealth, la unidad de asesoramiento independiente de CaixaBank. Les recuerdo que pueden invertir directamente con nosotros y que estamos presentes en las principales plataformas de contratación de fondos de inversión. Por último, me gustaría dar la bienvenida en nombre de toda la familia de Oro a Mayra Galarza, recientemente incorporada a nuestro departamento de administración.